Hola, ¿cómo va? Para terminar definitivamente con la unidad 2 del programa, voy a grabar este breve video en el que pretendo discutir con vos las relaciones lógicas. Cuando leíste el texto de Yanela antes de pasar al de Copy con la cuestión de las falacias no formales, habrás notado que nos quedó un tema pendiente que es precisamente el de detectar qué relaciones lógicas se dan entre diferentes proposiciones. Vamos a discutir en esta clase 6 relaciones lógicas y vamos a aprender a identificarlas. Para eso te voy a compartir un PDF que vos ya tenés en el Google Classroom, en la semana del 6 de julio, que es la que estamos transitando. Como te decía, las relaciones lógicas son relaciones entre proposiciones. Podremos identificar qué relaciones lógicas mantienen entre sí distintas formas proposicionales o distintas fórmulas mediante la realización de tablas de verdad, cosa que nosotros ya sabemos hacer, y o mediante la comparación de los valores veritativos de las diferentes fórmulas o formas proposicionales que estamos comparando. Sabemos formalizar proposiciones a través del lenguaje de la lógica proposicional, sabemos realizar tablas de verdad, con lo cual no va a comportar ninguna dificultad para nosotros identificar qué relaciones lógicas se dan entre las diferentes proposiciones. Cuando definamos la primera relación lógica, vos me vas a decir, esta ya la vimos cuando estudiamos los razonamientos deductivos o válidos. Efectivamente así fue, porque dijimos que los razonamientos deductivos o válidos son aquellos en los que las premisas implican lógicamente la conclusión. Y eso quería decir que no puede pasar que las premisas sean verdaderas y que al mismo tiempo la conclusión sea falsa. Precisamente así, vamos a definir la relación de implicación lógica. Dadas dos fórmulas A y B, si A implica lógicamente B, entonces no puede ocurrir que A sea verdadera y B sea falsa. Dicho de otra manera, si A es verdadera, entonces B tiene que ser necesariamente verdadera. Fíjate que en la definición de las relaciones lógicas usamos letras metalingüísticas, A y B. Son letras que representan dos proposiciones cualesquiera. Esas dos proposiciones pueden ser simples o compuestas. Entonces, como son dos proposiciones cualesquiera, las denominamos en términos de A o B letras metalingüísticas. Y entonces, para determinar si una fórmula dada A implica lógicamente una fórmula B, podemos armar un condicional material en cuyo antecedente ponemos la fórmula A y en cuyo consecuente ponemos la fórmula B, y si obtenemos una tautología, entonces hemos demostrado que A implica lógicamente B, lo cual no quiere decir que B implique también lógicamente A. Para eso habrá que hacer el condicional inverso, poniendo a B como antecedente y a A como consecuente, ¿no? Pero lo que te estoy mostrando ahora es cómo determinar si A implica lógicamente B. Entonces, pongamos un ejemplo concreto. Supongamos que A es P y Q. María tiene un perro y un gato. Y que B es P. María tiene un perro. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿María tiene un perro y un gato? ¿Implica lógicamente que María tiene un perro? Para saberlo, lo que hacemos es armar un condicional en cuyo antecedente esté la fórmula A, P y Q, y en cuyo consecuente esté la fórmula B, P. Evidentemente, lo que ocurre es que A implicaba lógicamente a B, y lo hemos demostrado porque el condicional nos dio como resultado una tautología. Cuando A era verdadera, B también era verdadera. O sea, A implica lógicamente B, porque no puede ocurrir que A sea verdadera y al mismo tiempo B sea falsa. Fíjate que la inversa no se cumple en este caso. B no implica lógicamente A, porque en la tercera fila A, o sea, supongamos que queremos determinar si se da la relación inversa. Si B implica lógicamente A. En la tercera fila te das cuenta de que B da verdadera y A da falsa, por lo tanto, A implica lógicamente B, pero B no implica lógicamente A. No es una relación reflexiva que se dé para los dos lados necesariamente. Entonces, en este caso, te reitero, A implica lógicamente B, dado que el condicional, si A entonces B, dio como resultado una tautología. Pasando a la segunda relación lógica, está íntimamente ligada con la primera, porque la deducibilidad, obviamente también la mencionamos cuando hablamos de los razonamientos deductivos, aunque no le pusimos este nombre, pero dijimos la conclusión se deduce de las premisas. Bien, la deducibilidad es la conversa de la relación de implicación lógica. Afirmar que B se deduce de A es equivalente a decir que A implica lógicamente B. Implicación lógica y deducibilidad son dos caras de la misma moneda.
porque si yo digo que María tiene un perro y un gato, implica lógicamente que María tiene un perro, al mismo tiempo puedo decir que María tiene un perro, se deduce de María tiene un perro y María tiene un gato. O sea que podés pensar en la implicación lógica y en la deducibilidad como dos caras de la misma moneda. Cuando una fórmula A implica lógicamente una fórmula B, automáticamente esa fórmula B se está deduciendo de A. Si lo pensás en términos de los razonamientos deductivos, son aquellos en los que las premisas implican lógicamente la conclusión y entonces la conclusión se deduce de las premisas. Para determinar si una fórmula B se deduce de una fórmula A, debo armar otra vez el condicional, pero ¿qué pasa? Voy a poner, obviamente, a B, que es la fórmula que yo tengo que saber si se deduce o no de A, lo voy a poner del lado del consecuente. Si obtengo una tautología, B se deduce de A, o lo que es lo mismo, A implica lógicamente B, porque como acabamos de decir, la deducibilidad es la conversa de la relación de implicación. Cuando se da la implicación, se da también la deducibilidad. Cuando la primera fórmula implica la segunda se deduce de la primera. Y entonces yo usé el mismo ejemplo, sean A, P y Q, sean B, P. Entonces, ¿cómo sé si B se deduce de A? Armo el condicional, pongo en el consecuente B y en el antecedente A, y evidentemente nos da una tautología, por lo cual podemos asegurar que B se deduce de A, dado que el condicional, si A entonces B, dio como resultado una tautología. Entonces la implicación y la deducibilidad siempre van a ocurrir al mismo tiempo. Cuando la primera fórmula implica la segunda se deduce de la primera. Ahora bien, hay veces en que la implicación es doble, en que ambas fórmulas se implican lógicamente entre sí y por lo tanto ambas fórmulas se deducen lógicamente entre sí. Cuando eso ocurre, cuando se dan las dos al mismo tiempo, lo que tenemos es una tercera relación a la que vamos a llamar equivalencia. Dos fórmulas A y B son equivalentes si en cualquier circunstancia posible tienen los mismos valores de verdad. Luego, si dos fórmulas son equivalentes, la primera implica lógicamente la segunda y la segunda implica lógicamente la primera. Dicho de otra manera, cuando dos fórmulas son equivalentes, van a tener exactamente la misma tabla de verdad. Una de las maneras que tenés de saber si dos fórmulas son equivalentes es hacer las tablas de verdad por separado. Si te dan exactamente el mismo resultado, es porque son equivalentes. Podés pensarlas como gemelas. Las tablas de verdad que te dan exactamente el mismo resultado es porque son equivalentes. Si usamos una conectiva, como venimos haciendo, para determinar si dos fórmulas A y B son equivalentes, debo armar el bicondicional, la conectiva de la equivalencia. Si obtengo una tautología, entonces demostré que A y B son equivalentes. Obviamente, si no obtengo una tautología es porque A y B no eran equivalentes. Yo siempre te doy ejemplos en los que sé que va a pasar que se da la relación lógica. Entonces, supongamos que A es si P entonces Q y que B es no P o Q. Entonces, dados A y B, ¿cómo hacemos para saber si son o no equivalentes? Armamos el bicondicional entre ambas y si nos da una tautología, como nos da en este caso, hemos demostrado que son equivalentes. Es decir, supongamos, si hoy es martes, entonces tenemos clase de esta materia, es lo mismo que decir, o no es martes o tenemos clase de esta materia. Para ponerle contenido. En términos abstractos, si P entonces Q es lógicamente equivalente a no P o Q. ¿Cómo te das cuenta? Porque cuando armás el bicondicional entre ambas, te da una tautología. A y B son equivalentes, dado que el bicondicional dio como resultado una tautología. De la misma manera, si vos hacías por separado las tablas de verdad, te daban exactamente lo mismo, porque fíjate, la fórmula A era si P entonces Q, te dio verdadero, verdadero, falso, verdadero. Mientras que la otra fórmula, la B, era no P o Q. ¿Y qué te dio como resultado? Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Exactamente lo mismo, con lo cual, estrictamente ni siquiera hacía falta que hagas el bicondicional. Si te dan por separado el mismo resultado, es porque son equivalentes. De modo tal que vos tenés distintas maneras de determinar si una relación lógica ocurre o no. Una es razonar acerca de la definición. La otra es aplicar la regla asociada a cada relación lógica. Y si aplicás las dos, obviamente vas a obtener el mismo resultado. Entonces, por las dudas te lo aclaro, la equivalencia combina las dos anteriores.
cuando dos fórmulas son lógicamente equivalentes, también se implican mutuamente y se deducen mutuamente. O sea que entre estas dos fórmulas, A y B, entre si P entonces Q y no P o Q, hay tres relaciones lógicas: equivalencia, implicación y deducibilidad. A y B son lógicamente equivalentes y por lo mismo se implican mutuamente y se deducen mutuamente. La cuarta relación lógica evidentemente no se va a dar entre estas dos fórmulas. ¿Por qué? Porque la cuarta relación lógica es la que se llama contradictoriedad, que no vamos a confundir con contrariedad, que va a ser otra. La contradictoriedad se refiere a cuando las fórmulas no pueden ser ni ambas verdaderas ni ambas falsas. Dos fórmulas son contradictorias si no pueden ser ni ambas verdaderas ni ambas falsas. Dicho de otra manera, cuando A es verdadera, cuando A es verdadera, B es falsa. Y cuando A es falsa, B es verdadera. O sea, no pueden ser ni las dos verdaderas ni las dos falsas. Siempre la una es la negación de la otra. Para determinar si dos fórmulas A y B son contradictorias, debo armar el bicondicional A si y solo si B y debo obtener una contradicción. Si al armar el bicondicional entre ambas, en vez de obtener una tautología como había pasado entre las dos fórmulas anteriores, obtengo una contradicción, o sea, me da todo falso, entonces demostré que las dos fórmulas eran contradictorias. Eso es lo que pasa en el ejemplo que te propongo acá. Sean A si P entonces Q y B P y no Q. Supongamos que A es, si pongo sal en agua, entonces se disuelve. Esa es A. Y B es, puse sal en agua y no se disolvió. Pues bien, esas fórmulas, si P entonces Q y P y no Q, son contradictorias. No pueden ser ni las dos verdaderas ni las dos falsas. Fíjate, cuando una es verdadera, la otra es falsa. Cuando una es falsa, la otra es verdadera. Por lo tanto, el bicondicional entre ambas da una contradicción porque nunca son las dos iguales. Las dos relaciones que no tenemos que confundir son la contradictoriedad con la contrariedad o incompatibilidad. A partir de ahora entonces, uno de los aprendizajes que te llevas de este curso es que no es lo mismo contradictorio que contrario. Como vimos recién, dos fórmulas son contradictorias cuando no pueden ser ni ambas verdaderas ni ambas falsas. Pero dos fórmulas van a ser contrarias o incompatibles si no pueden ser ambas verdaderas, pero sí podrían ser ambas falsas. Por ejemplo, supongamos que yo te digo que A es todos los perros son negros y que B es ningún perro es negro. Entonces, esas fórmulas, todos los perros son negros y ningún perro es negro, ¿serán contradictorias o serán contrarias? No pueden ser ambas verdaderas. En eso estamos totalmente de acuerdo, porque si todos los perros son negros fuera verdadero, no podría ser verdadero al mismo tiempo que ningún perro es negro. Ahora, ¿no podrían ser ambas falsas? ¿No podría ser falso que todos los perros son negros y que ningún perro es negro también sea falso? Sí, efectivamente es eso lo que pasa. O sea, todos los perros son negros es falso, porque hay perros que no son negros. Y ningún perro es negro también es falso, porque hay algunos perros que sí lo son. Entonces, todos los perros son negros y ningún perro es negro son fórmulas incompatibles o contrarias, no son contradictorias. Entonces, en ese ejemplo, yo estoy utilizando cuantificadores universales, todos y ningún, con lo cual necesitaríamos lógica de predicados para simbolizarlo. Así que vayamos con otro ejemplo que sí podamos simbolizar con lógica proposicional. Supongamos que A es P y Q, llueve y está nublado, y que B es no P y no Q, no llueve y no está nublado. Para determinar si esas dos fórmulas A y B son incompatibles o contrarias, debo armar la conjunción entre A y B, unirlas mediante un puntito. Si al armar la conjunción entre A y B obtengo una contradicción, o sea, obtengo como resultado todo falso, es porque A y B son contrarias. Acá hay una rata, que ahora te la corrijo. Ah, no lo puedo editar porque es PDF. Ahora te lo corrijo para en el PDF que te voy a subir. Entonces, pero me entendiste, ¿no? Estábamos en la contrariedad o incompatibilidad.
Para determinar si dos fórmulas A y B son incompatibles o contrarias, tengo que armar la conjunción entre ambas. Si me da una contradicción, si me da todo falso, es porque A y B son contrarias o incompatibles. Y te lo mostré con este ejemplo. Sean A, P y Q, llueve y está nublado, y B, no P y no Q, no llueve y no está nublado. Cuando armo la conjunción entre ambas, me doy cuenta de que en ningún caso, en ninguna fila, me dan las dos verdaderas al mismo tiempo. Cuando una es verdadera, la otra es falsa. Cuando una es falsa, la otra también es falsa. Pero nunca se dan las dos verdaderas, que es lo que tiene que pasar para que la conjunción dé verdadera. Entonces, fíjate, tenés verdadero, falso, falso. Falso, falso, falso. Falso, falso, falso. Falso, verdadero, falso también. De modo tal que A y B son incompatibles, dado que la conjunción dio como resultado una contradicción. Llegamos entonces a la última relación lógica, que es la subcontrariedad. Si en la contrariedad no podían ser ambas verdaderas, pero sí podían ser ambas falsas, en la subcontrariedad va a ser exactamente al revés. Dos fórmulas A y B son subcontrarias cuando no puede ocurrir que sean ambas falsas, pero sí podrían ser ambas verdaderas. Como si yo te dijera, algunos metales son piedras preciosas y algunos metales no son piedras preciosas. No pueden ser ambas falsas, pero sí pueden ser ambas verdaderas y de hecho lo son. Es verdadero que algunos metales son piedras preciosas y es verdadero también que algunos metales no son piedras preciosas. Nuevamente, esos ejemplos se simbolizan con lógica de predicados que no vemos en este curso, por eso te voy a dar dos ejemplos de lógica proposicional. Sean A, P o Q, llueve o está nublado, y sea B, no es cierto que P y Q, no es cierto que llueve y está nublado. Para determinar si dos fórmulas A y B son subcontrarias, debo armar la disyunción incluyente entre ambas. Si obtengo una tautología es porque A y B son subcontrarias. Estos son truquitos para identificar la relación lógica. Otra opción que tenés es hacer las tablas de verdad por separado e ir viendo si se cumple la definición. A ver, no puede ocurrir que sean ambas falsas, pero sí ambas verdaderas. Si eso pasa es porque son subcontrarias. Pero además, Yanela te da el truquito de que con la aplicación de una conectiva lo podés determinar de manera concluyente. En este caso, entonces, la última que tenés que acordarte es que dos fórmulas subcontrarias son aquellas en las que la disyunción incluyente entre ambas te tiene que dar una tautología. Después lo podés hacer tranquilo y vas a ver que efectivamente te da una tautología. Entonces, dado que al armar la disyunción incluyente entre A y B obtuviste una tautología, porque fíjate que la disyunción incluyente, para ser falsa, tiene que tener las dos falsas, y eso no pasa nunca. Verdadero, falso, verdadero, 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 y falso, verdadero, verdadero. Nunca tuviste falso, falso. Entonces, si la disyunción incluyente entre ambas te da una tautología, es porque las fórmulas eran subcontrarias. Yo, todos los ejemplos que te mostré, son aquellos en los que se daba la relación lógica en cuestión. Si vos tenés que analizar qué relaciones lógicas mantienen entre sí dos fórmulas, tenés que ir probando y ver cuáles se dan y cuáles no. Nunca se van a dar todas juntas, pero sí pueden darse varias al mismo tiempo. Por ejemplo, la equivalencia, la implicación lógica y la deducibilidad. Entonces, si vos tenés que analizar qué relaciones lógicas ocurren entre dos fórmulas cualesquiera, tenés que ir aplicando estas reglas e ir probando para ver cuáles se dan. Para terminar este video, yo lo que quería era compartir con vos un ejercicio de aplicación. Dadas dos fórmulas, este podría ser un ejercicio de final presencial, tranquilamente. Dadas dos fórmulas A y B, indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones y fundamente su respuesta. Pensemos en las definiciones que vimos juntos y respondamos en cada caso. Si A y B son contradictorias, si A es verdadera, entonces B es falsa, sí, verdadero. Porque como vimos antes, dos fórmulas A y B son contradictorias cuando no pueden ser ni ambas verdaderas ni ambas falsas. Lo mismo pasa con la B. Si A y B son contradictorias, si A es falsa, entonces B es verdadera, sí, claro, porque dos fórmulas A y B son contradictorias cuando no pueden ser ni ambas verdaderas ni ambas falsas. Vas a soñar con esto hoy, con estas definiciones. C. Si A implica lógicamente B, si A es verdadera, entonces B también es verdadera. Sí, por supuesto, porque definimos la relación de implicación lógica precisamente en esos términos. Si A implica lógicamente B, dijimos,
no puede ocurrir que A sea verdadera y que al mismo tiempo B sea falsa. Dicho de otra manera, si A es verdadera, entonces B es necesariamente verdadera. D, si A implica lógicamente B, ¿entonces B se deduce de A? Sí, como vimos al principio, la deducibilidad es la conversa de la relación de implicación. Dicho de otra manera, implicación y deducibilidad serían dos caras de la misma moneda. Si A implica B, al mismo tiempo B se deduce de A. Si María tiene un perro y un gato, implica que María tiene un perro, que María tiene un perro se deduce de María tiene un perro y un gato. Vamos con la E. Si B se deduce de A, si B se deduce de A y B es falsa, ¿A también es falsa? Sí, verdadero. Por lo mismo que dijimos en D. La deducibilidad es la conversa de la relación de implicación. Si B se deduce de A implica B. Y si A implica B, ¿qué es lo que no puede ocurrir? Que A sea verdadera y que al mismo tiempo B sea falsa. Este ejercicio mantiene nuestra cabeza activa, como todos los ejercicios de lógica. Y fíjate el F que es para pensarlo. Te voy a dejar que lo pienses antes de que yo te dé la respuesta. Bueno, ahí ya está la respuesta, pero trata de pensarlo. ¿Una tautología es implicada por cualquier fórmula? Dicho de otra manera, una fórmula tautológica, vos no sabes cuál es, pero si es una tautología, da todo verdadero. ¿Se deduce de cualquier fórmula? Pensalo. Antes de que yo te muestre mi tabla. Efectivamente, esta era para pensarla. Una tautología es implicada o se deduce de cualquier fórmula porque un condicional material con consecuente verdadero da siempre verdadero. La única manera de que un condicional dé falso es que tenga antecedente verdadero y consecuente falso. ¿Te das cuenta? Si vos tenés en el consecuente una tautología, yo acá le puse T de tautología. Podría ser, no sé, P o no P, cualquier fórmula que sea tautológica. Pero lo que vos sabés es que va a dar siempre verdadero, por eso es una tautología. Entonces, ¿una tautología es implicada por cualquier fórmula X? La respuesta es que sí, porque X puede dar verdadero o puede dar falso, pero en cualquiera de los dos casos, el condicional te da verdadero. ¿Por qué? Porque la única manera de que el condicional dé falso, como vimos cuando estudiamos la conectiva del condicional material, es que tenga antecedente verdadero y consecuente falso. Y eso por definición no pasa nunca acá, porque en el consecuente tenemos siempre verdadero. Entonces, verdadero, verdadero da verdadero, y falso, verdadero también da verdadero. Con lo cual, una tautología es implicada por cualquier fórmula. Dicho de otra manera, una tautología se deduce de cualquier fórmula. Veamos el G. Una contradicción implica cualquier fórmula. Fíjense, el F y el G eran ambos para pensar y ambos eran para analizar la conectiva del condicional material. La única forma de que el condicional material te dé falso es que tenga antecedente verdadero y consecuente falso. Con lo cual, si vos tenés en el antecedente una contradicción, una fórmula necesariamente falsa, entonces, ¿implica cualquier otra fórmula? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque la única manera de que el condicional dé falso es que tenga antecedente verdadero y consecuente falso. Si vos partís de un antecedente falso, el condicional te va a dar verdadero, pongas lo que pongas del lado del consecuente. Entonces la respuesta es que sí, que una contradicción implica cualquier fórmula porque un condicional material con antecedente falso da siempre verdadero. La única manera de que el condicional dé falso es que tenga antecedente verdadero y consecuente falso. O sea, si tenemos del lado del antecedente una contradicción, que por definición es necesariamente falsa, el condicional va a dar verdadero independientemente de lo que pongamos del lado del consecuente. ¿Sí? Esto es para recordar entonces el funcionamiento del condicional material, que igual en la evaluación formativa vos vas a tener todo a mano, no hay problema con eso. Pero está bueno que la recuerdes por si en el examen final no podés tener las fichas a mano. Esta la vas a saber de memoria toda tu vida. Van a pasar 20 años de esta cursada y vos te vas a acordar de que la única manera de que el condicional dé falso es que tenga antecedente verdadero y consecuente falso. Y entonces, estamos ya llegando al final, la H. Si A es incompatible con B, o sea, si A es contraria de B, y A es verdadera, entonces B es falsa. Sí, verdadero, porque dos fórmulas son incompatibles o contrarias cuando no pueden ser ambas verdaderas. Si vimos, pueden ser ambas falsas, pero no ambas verdaderas. Lo mismo con la I. Si A es incompatible con B y B es verdadera, entonces A es falsa. Sí, lo mismo, pero al revés. Dos fórmulas, como dijimos, son incompatibles cuando no pueden ser ambas verdaderas, pero sí podrían ser ambas falsas. J, si A y B son equivalentes y A es verdadera,
Entonces B también tiene que ser verdadera. Verdadero, porque dos fórmulas son equivalentes si en cualquier circunstancia posible tienen los mismos valores de verdad. Dicho de otra manera, si vos haces las tablas de verdad por separado, vas a obtener exactamente el mismo resultado. Por eso son equivalentes. Tienen los mismos valores de verdad en toda circunstancia posible. Y ahora sí, el último ejercicio, el K, si A y B son equivalentes, entonces A implica B y B implica A. Por supuesto que sí. Dos fórmulas equivalentes se implican mutuamente entre sí y por ende se deducen mutuamente entre sí. Recordá entonces que la relación de equivalencia lógica resume las relaciones de implicación y de deducibilidad. Dos fórmulas equivalentes son aquellas que tienen los mismos valores de verdad en toda circunstancia posible. Y cuando eso pasa, se implican mutuamente y por ende se deducen mutuamente. De modo tal que tenemos un pantallazo general de las relaciones lógicas. En el campus, en el material teórico práctico de la unidad 2, tenés ejercicios al respecto, podés ejercitar y cualquier duda me preguntás. En el transcurso de esta semana te voy a subir también la clase grabada de la unidad número 3, que es lo último que va a entrar para nuestra primera evaluación formativa, y el viernes en la clase en vivo nos sacamos las dudas. Así que seguí practicando y cualquier duda me preguntas. Chau, nos vemos.